Bueno, mi tema de tesis es estos pequeños frutos, que después les voy a contar cómo los empiezo a tomar, carnosos, de mayor importancia cultural para quienes habitaron y habitan la Patagonia. Entonces, desde siempre esta aproximación, esta mirada que contaba Ana desde la etnobotánica. Así que bueno, una de las cosas que primero nos surgió y nos sigue surgiendo es cómo llamamos a estos frutitos. Muchas veces son conocidos como frutos del bosque, pero nosotros más acá en Patagonia nos hacemos la pregunta, ¿están todos en el bosque? Frutos rojos, pero pasa lo mismo, son todos rojos. Frutos azules tal vez, una nueva denominación que empieza a utilizarse. Fruta fina, pero cuando nosotros, que es lo que queremos estudiar, los silvestres en particular, nos dicen no, eso no es fruta fina. Y por ahí escuchamos fruta fina silvestre también. Y entonces nos quedamos con esta palabra porque es más cortita, que viene en realidad del inglés y que se está usando mucho, inclusive en nuestras localidades, que es berries, ¿no? Que viene del inglés y significa... Bueno, y significa baya si nosotros lo tenemos que traducir concretamente. Pero, ¿cómo definimos? Si vamos otra vez a la definición botánica, una baya es un fruto carnoso de epicarpio delgado, se dice, mesocarpio y endocarpio carnoso, como por ejemplo podrían ser la uva y el tomate. Entonces también es una definición muy amplia. Y empezamos a usar entonces una definición cada vez más amplia, por ahí tomada desde la etnobotánica, que abarca tanto frutos simples como podría ser una guinda, una cereza, y que incluye también a frutos agregados como la frutilla, la frambuesa. Y una definición es de Pochettino, que dice que son frutos carnosos de árboles y arbustos templados, de áreas templadas, en general de color rojo, como siendo definiciones un poco más amplias. Y en concreto estos berries nos van a aportar a nivel nutricional un 50% de agua, tienen un muy bajo valor calórico, azúcares de fácil digestión y absorción, y nos enriquecen a nuestra alimentación con minerales, con vitaminas e inclusive fibras. Bueno, y estos berries, además de cumplir funciones nutricionales, estos pequeños frutos, también contribuyen a las enfermedades, exactamente la prevención de enfermedades. Por ejemplo, se sabe que están vinculadas con la reducción del riesgo de las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer. Entonces aparecen nuevos conceptos como los de alimentos funcionales o de propiedades nutracéuticas. ¿Y qué significa? Bueno, un alimento funcional sería todo alimento que tiene la forma de un alimento, es decir, que nos va a nutrir, pero que además nos puede ayudar a prevenir enfermedades. Y nosotros hablamos de nutracéuticos cuando tomo una parte de ese alimento o un extracto y lo transformo en una forma farmacéutica, que puede ser una cápsula, como está acá, un comprimido, un granulado que lo puedo suplementar a mi dieta. Estas, por ejemplo, ahí son cápsulas de extractos de arándano, que hace lo mismo, se seca a la fruta tal cual y se la convierte en un polvo que se puede incorporar a una cápsula de gelatina. Bueno, y cuando la ciencia estudia muchos de estos alimentos funcionales, qué cosas tenían en común, se encontró que tenían compuestos con una actividad que se denomina antioxidante. Esta actividad antioxidante se dice que es cuando una sustancia tiene la capacidad de neutralizar o disminuir los efectos de los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Esas moléculas a las que estamos todos expuestos constantemente, generadas por la radiación UV, la polución ambiental, es decir, la contaminación del ambiente, el estrés diario al que estamos sometidos por nuestras actividades probablemente, y una dieta alimentaria empobrecida. Todo eso genera moléculas que son muy reactivas y que una vez que están dentro del organismo pueden atacar a la célula y generar daño. Y es lo que se va a traducir después en enfermedades como las dolencias cardiovasculares, el cáncer, entre otras. Bueno, y como la ciencia siguió estudiando a qué se debían esta actividad antioxidante, se buscaron como muchas moléculas que podrían ser las responsables, y hoy en día se habla de que los polifenoles, que son un grupo de moléculas que tienen aproximadamente esta estructura química, serían las responsables de esta actividad antioxidante, que son en realidad un grupo, son muchas moléculas, ahora lo vamos a ver. Bueno, y si seguimos pensando en los berries como frutos, vemos que tienen gran importancia y han adquirido gran importancia en los mercados mundiales,
los berries que ya han sido domesticados, es decir, que han sido tomados de sus ambientes silvestres y se los ha llevado a cultivo, por ejemplo. Todos conocemos y de hecho consumimos frutillas, frambuesas, arándanos y cerezas. Y están presentes en todos los mercados del mundo. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, estos frutos también traídos de afuera, estos berries exóticos, podemos decir, tienen mucha importancia también a nivel de producción para Argentina y Chile. En Argentina, esto bueno, son datos del 2013 del INDEC, nos dice que se han exportado más de 15.000 toneladas, se han generado millones en exportaciones, entonces es realmente una herramienta de desarrollo económico del país. Y pasa lo mismo en Chile, que es el primer exportador para Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda, que vemos ya pasado en 2013, fíjense, 81.000 toneladas a 87.000. O sea que en el caso de los arándanos sigue siendo una fuente de ingresos para los países de Sudamérica. Bueno, y si pensamos un poco en nuestros berries, ahora los berries nativos, vemos que, si pensando en una definición, como les contaba, un poco amplia de estos pequeños frutos carnosos, vemos que ya han estado presentes desde, lo podemos encontrar en sitios arqueológicos, por ejemplo en Patagonia, inclusive más antiguos en Chile, y que por estudios etnobotánicos y también de viajeros, vemos que han estado presentes en la dieta de los pobladores de Patagonia desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces, como les contaba, nosotros en el grupo estamos haciendo esta aproximación que es desde la etnobotánica y buscamos un poco documentar e interpretar el conocimiento botánico local de la gente de Patagonia. Y una de estas definiciones que un poco les había contado es este corpus complejo, ¿no? Que no solo nos interesan los saberes que tiene la gente para documentarlos, sino también las prácticas y las creencias. Y se dice que este conocimiento tiene un carácter de flexible. Esto lo podemos entender también con esta práctica de hibridización que tiene que ver con estos procesos en los que una comunidad o una cultura toma elementos de otra comunidad o de otra cultura y los incorpora. Es el caso de las plantas exóticas, ¿sí? Nosotros pensamos en especies de otros países que nosotros los incorporamos, por ejemplo, como los berries exóticos, a nuestra dieta. Bueno, y este es un caso, pensando también en las prácticas, un caso que es de México, con la pitaya, que es como les muestra ahí esa foto, estos frutos de estos cactus, que bueno, son además de muy vistosos, al parecer muy ricos, y se constató a través de este estudio que fueron manejadas, es decir, que hubo una intervención del hombre, tanto en sistemas agroforestales, que se conocen como las milpas, en huertos e inclusive en las áreas silvestres. Y ahí que hizo la mano del hombre también un poco la selección, empezó a seleccionar estos frutos por sus características organolépticas, como las conocemos, el sabor, el color. Y lo que se ha comprobado es que el movimiento espacial, es decir, cómo la gente llevaba los propágulos de estos cactus, era la principal práctica que contribuía a mantener no solo las características morfológicas, sino también las características genéticas. Entonces este es un ejemplo de cómo la intervención en el hombre ayuda a la conservación y a promover ciertas características de los frutos. Es así que nuestra disciplina ha crecido mucho el interés por las plantas comestibles y cada vez más por las plantas medicinales, y nosotros como que queremos tener estos dos conceptos en la cabeza, y se ha visto en Patagonia también superposición de usos, es decir, se estudió cuando una misma especie vegetal tenía usos alimenticios y en salud, y se vio una superposición mayor del 60%. Y esto, como nosotros lo interpretamos, que este concepto de salud y alimentación para las comunidades locales está íntimamente relacionado. Y después lo vemos, como más recientemente, en la ciencia moderna, con esto de que les contaba de los alimentos funcionales, ¿no? De estos alimentos que, además de nutrirnos, puedan tener otras sustancias que nos aporten a la salud. Y también en berries nativos se ha constatado esto. Por ejemplo, se han hecho estudios en estos frutitos del maqui y el calafate, y se vieron que tenía una gran cantidad de estos polifenoles, estas moléculas que les conté, específicamente de antocianinas, que son los que le van a dar estos colores, tanto ahí en esa imagen al sauco como al calafate, y que también tenía una importante actividad antioxidante.
Entonces todo eso nos abre un poco las ganas de estudiar a nuestros frutos nativos y también qué pasa con los frutos exóticos en las comunidades locales, qué rol ocupan, qué les pasa a las personas si los usan, no los usan, si los están dejando de usar o los siguen usando, nuevas formas de uso. Y queremos contribuir entonces que puedan servir todos estos conocimientos a herramientas de desarrollo regional. Uno piensa en un desarrollo cultural, social y por qué no económico. Creemos que también en estas prácticas de las comunidades locales actuales se pueden visibilizar prácticas tradicionales sobre las plantas útiles y que esas prácticas puedan contribuir a darnos soluciones locales para los problemas de conservación y contribuyan al uso sustentable de nuestras especies. Bueno, y nosotros nos encontramos de que creemos que hay mucha información acerca de estos frutitos que se encuentran tal vez de forma fragmentada y que nos puede dar idea de la importancia cultural que tienen. Entonces, responder algunas preguntas de ¿se usaban antes? ¿Cómo se usaban? ¿Qué especies se siguen usando ahora? ¿Para qué? Creemos además que sí que existe pensando en este concepto grande de berry, que existe un gran número de berries silvestres o semi-domesticados en la Patagonia y que todo esto, sumado al valor que le dan las comunidades, constituyen un patrimonio biocultural, es decir, ya no solo por lo material, por las especies en sí, sino también por los conocimientos, por lo que la gente cómo lo valora, por eso que sería un valor intangible. Bueno, así que hoy les voy a contar un poco uno de nuestros primeros objetivos, que fue hacer esta revisión bibliográfica de toda la información que había, la que encontramos acerca de los frutos, y hallar tentativamente algunas especies que nosotros tomamos como de importancia cultural. Para ello estuvimos realizando una búsqueda bibliográfica bastante amplia, fuimos a buscar artículos científicos en la web, leímos libros, documentos de viajeros, tesis etno, porque las tesis etno nos daban mucha información acerca de justamente las comunidades en Patagonia que han usado estos frutos, y la base de datos del grupo que viene trabajando hace años. Entonces, bueno, en esa revisión bibliográfica, ¿qué incluimos? Incluimos a citas de especies donde las especies estén bien definidas taxonómicamente, es decir, botánicamente, que la distribución, que esas plantas tengan una distribución tanto en Patagonia, Argentina como chilena, e incluimos tanto especies nativas como exóticas también. Y otra vez pensando en esta definición de berries, dijimos, bueno, que esas especies tengan frutos pequeños, carnosos, que sean comestibles y que tengan sabor preferentemente dulce, porque a veces me encontraba con algunos frutos que tal vez se usaban como pimienta, entonces a eso un poco los dejamos de lado. Y tomamos en cuenta el uso, la cita esta tenía que tener un uso tanto comestible y o medicinal, y toda la información de uso que nos daba esa fuente bibliográfica. La parte usada, la forma de administración, las dolencias para las que se usaban, cómo se usaban. Entonces ahí construimos una base de datos. De esta base de datos, una de las primeras cosas que hicimos fue calcular el consenso de uso. El consenso de uso lo tomamos nosotros como un índice, uno de los tantos que puede existir dentro de la etnobotánica, como índice de la importancia cultural de una especie. Más o menos para que se den una idea, el consenso de uso lo calculamos teniendo en cuenta el número de fuentes que citaban a esa especie en particular, divididos en relación a todas las citas que teníamos. Era la frecuencia de citación, cuántos autores habían citado a esa especie como útil. Y así realizamos algunos análisis cual y cuantitativos. Bueno, y acá les muestro los primeros. Eran 699 registros en total. De los 199 registros encontramos 108 especies que concordaban con esta gran definición que les contaba, 30 familias, 82 especies nativas, 26 especies exóticas, un amplio rango de fechas, la bibliografía que revisamos aproximadamente desde 1869 a la actualidad, y una gran diversidad de etnias. En rasgos muy generales, los pueblos mapuches, tehuel, chalcalao, yelman, daganes y las comunidades rurales de Patagonia, entre otras. Y después lo que hicimos es tratar de comparar a ver si se parecían o no esos trabajos, y lo que vimos que a nivel de especies, o sea, de qué especie citaba cada trabajo, eran muy distintos entre sí. Formas de administración y de uso comestible, sumamente una gran diversidad, desde los frutos frescos, en forma de mermeladas, dulces, jaleas,
La chicha, que por ahí uno tenía más en cuenta la chicha de manzana, que es lo que comúnmente tal vez se ve acá, pero no, veíamos la chicha elaborada con otros frutos, como por ejemplo ahí el maqui. Infusiones, decocciones y formas de administración también locales, ¿no? Por ejemplo las cataplasmas. Bueno, y algunos de los análisis que hicimos fue ver entonces el origen de estas especies, ¿no? De entre nativas y las exóticas. Vimos que las nativas eran, bueno, las de mayor frecuencia de citación, pero también una fuerte presencia de plantas exóticas, por más que mucho de nuestra bibliografía era de Patagonia y con comunidades de Patagonia. En cuanto al tipo de fruto, bueno, muy diversos, pero sobre todo sí las bayas, o sea, de que esto de la palabra berry asociada a bayas en Patagonia no está tan mal. Y cuando analizamos estos usos, nosotros como que vimos una primera categoría de usos o comestibles, o sea, la cita podía hablar de un uso comestible, ¿sí? Si ven acá arriba que están un poco las categorías, de comestibles medicinales, es decir, que esa misma cita nos cuente de un uso comestible y también nos hable de cómo la usaban de forma medicinal, o que sea solo una cita medicinal. Y cuando analizamos vimos que sobre todo las especies nativas eran las que contribuían más con usos sobre todo comestibles, únicamente citas de usos comestibles. Esto tiene que ver también con los investigadores o los viajeros que iban y documentaban estas cosas, ¿no? Qué cosas querían ver, qué querían documentar. Bueno, y acá les cuento un poco entre los resultados, qué especies eran las que encontramos con más frecuencia de citación, es decir, con más consenso de uso, y que nosotros las interpretamos como de mayor importancia cultural, y usamos a las categorías de comestible y comestible medicinal. Y fíjense que a pesar de toda esa disimilitud que yo les conté que teníamos en los trabajos, en un 62% citaban al Berberis micrófila, ¿sí? Que conocemos comúnmente como calafate. Bueno, aparece descrito de diversas formas de uso, entre ellas una muy frecuentemente citada es la chicha, también para dulces, también su ingestión directa como fruto fresco. Y en cuanto a los usos medicinales, utilizado para la fiebre, tanto bueno, los frutos como las raíces, para diarrea, la ingestión directa del fruto. En el caso de la Aristotelia chilensis, es el segundo que apareció en este consenso de uso con un 43%, que es el maqui, el que todos conocemos como maqui, y en este caso se describe por el pueblo mapuche un uso que era similar a la chicha, pero hablan del tecu. Se elaboraba también una pasta que se utilizaba para la fiebre. Para las heridas se secaba la hoja, se la trituraba y se aplicaba para las heridas. Como antidiarreico también la ingestión directa del fruto, y también en infusiones. La tercera, bueno, y dos terceras, es la Potentilla chiloensis, conocida también como frutilla silvestre, de la familia de las rosáceas. Fíjense, con un consenso de uso del 33% y también mucha diversidad de uso, como jarabes, como licores, dulces, la ingestión directa, todos sabemos que es muy rica esta frutilla silvestre. También está descrito que las secaban y entonces las podían consumir durante el invierno, se usaba como pasas, la elaboración de chicha y la decocción, esto también era interesante, la decocción de las hojas y la raíz tenían usos en las madres que después de parir tomaban las infusiones y se atribuían propiedades de limpiar todas las vías genitales. Y estos algunos usos en la actualidad se han como que todavía está presente en algunas comunidades de que tiene este uso, por trabajo que ha realizado el grupo. Bueno, el Ribes magellanicum también, igual que las frutillas, la misma esta frecuencia, la conocemos como parrilla, y está señalada como usar los frutitos para elaborar chicha, también su ingestión directa y en dulces, y se usaba específicamente la decocción de la raíz, se decía para depurar la sangre. También es un uso que en comunidades rurales actuales el grupo ha constatado que sigue esta valoración. Seguimos por el michay, que es también un berberis, en este caso el berberis darwini, que cenó con estos racimos a diferencia del calafate, con un consenso de uso del 29% y se usa para hacer chicha también, la ingestión directa en dulces, y como medicinal se habla de refrescante y febrífuga. También la raíz
y cuando se estudió un poco más por la farmacología, se vio que sí, que tiene alcaloides en la raíz que podrían estar vinculados con esta función febril. Bueno, después las que conocemos como chauras, Gaultheria mucronata. Principalmente acá el consumo sí fresco y chicha, no se habla tanto de elaboración de dulces ni nada. Y si pensamos en las propiedades medicinales, muy poco citadas. Hay un trabajo de 1917 que más al sur, que habla así que se la podía usar para tratar llagas y úlceras de la boca. Bueno, la mutilla, el Empetrum rubrum, que bueno, es una de las especies que ha sido encontrada en los sitios arqueológicos. La semillita es interpretada como que pudo haber sido parte de la dieta. Bueno, en un 24% de citación, también su consumo era principalmente fresco, y a nivel medicinal se habla de que podía tener funciones refrescantes y estomacales. Bueno, el Amormyrtus luma, que es este arbolito, la luma conocido, utilizada principalmente en chicha, pero también en bebidas sin alcohol, ¿no? Sabemos que la chicha es esta bebida que es fermentada y que produce alcohol, pero también se registra un uso sin alcohol, como un jugo sería, y funciones principalmente astringentes. Y la murta, de mayor importancia tal vez para nuestra Patagonia, la Patagonia chilena, el Unimolinae, con un 22%, se la usaba en vinos, en chicha también, en mermeladas como fruto fresco o desecado, y decían que tenían funciones tónicas o astringentes. Bueno, este fruto, además de todos estos registros que hemos encontrado pasados, si se quieren, también en el presente, por ejemplo en las ferias de chiles, es muy común encontrar productos elaborados con murta, ¿no? Desde los licores, el murtado, hasta los dulces. Y el arrayán, que inclusive ahora hay arbolitos que se pueden ver con estos frutitos, que es la luma apiculata, con un 19% de consenso de uso, se consumían los frutos frescos, también elaboraciones con chicha, y se le atribuían varias funciones medicinales, pero más al tallo, la hoja y la corteza. Y se decía entonces que tenían estas funciones antibióticas, vulnerarias y estimulantes. Bueno, esto más o menos, estas 10 especies que en esta primera análisis nos dieron como las de mayor frecuencia de uso y mayor frecuencia de citación, y nosotros la interpretamos como de mayor importancia cultural. Pero también, como les contaba, aparecieron muchas exóticas, inclusive en estos trabajos, ¿verdad? Capaz aparecen más en la actualidad por esta experimentación que han tenido las personas, pero aparece el sauco, el Sommucus nigra, aparece también la rosa mosqueta, con las funciones medicinales tal vez que ya conocemos, y las respiratorias para el sauco, la rosa mosqueta para tratar las afecciones de la piel. Bueno, y otra de las cosas que estamos haciendo, como tal vez al principio de esta tesis yo al menos pensaba más en las especies nativas, pero vemos que los berries exóticos también tienen mucha importancia cultural en nuestra región. Estas son fotos, por ejemplo, las de abajo, de una feria de Chiloé, donde están comercializados los dulces de rosa mosqueta, la grosella, licores de frambuesa, y los frutos, que no solo se venden los frutos frescos, sino también en jugos, en mermeladas. Y de hecho tenemos una fiesta, ¿no? A nivel regional, una fiesta nacional de la fruta fina en el hoyo, donde también estuvimos relevando un poco qué cosas se vendían, qué berries, y también uno pensaba habrá alguna nativa, y no, eran todos exóticos, los que se cultivan muchas veces de emprendimientos familiares, las chacras que van a la feria y ofrecen sus productos, y también gente que tal vez espontáneamente, como esta señora, toma los frutos o le compra alguna chacra, entonces estos son de chacras compradas acá, y elabora productos comestibles específicamente para esa ocasión. Entonces nosotros creemos que acá está presente la importancia cultural de estas especies en la actualidad. Bueno, y lo vemos también en la fitonimia de la región. Hay muchos lugares que tienen nombres que hacen referencia a estas especies de berries nativos. Lo vemos en hostels, conocemos toda la ciudad del Calafate, también estos emprendimientos inmobiliarios que nos habla de la importancia cultural. En este caso ya de los berries nativos, ¿no? Bueno, y yendo un poco más a esta importancia simbólica, esto que decimos que es lo intangible, las leyendas sí son muy comunes en la región. Por ejemplo, una de las tantas leyendas del Calafate
que cuenta un poco, es una leyenda tehuelche que cuenta de esta señora que decía que ya no podía caminar porque estaba muy viejita y llegaba el tiempo del invierno, entonces todo el pueblo, toda la familia se tenía que ir y ella básicamente se quedaba sola y sin alimentos en algún momento. Entonces dice la leyenda que empezó a regar una planta que era muy fea, con muchas espinas, la empezó a regar con licor y de ahí obtuvo los frutitos del calafate. Y así también vinieron a visitarlos muchos pajaritos. También la que todos conocemos es el que come calafate siempre vuelve. Bueno, y con esta idea entonces, pensando a nuestros berries como de importancia ya no solo comestible, sino también medicinal y por lo que representa para nuestros pueblos, el laboratorio, nuestro grupo de etnobiología y el laboratorio de química de productos naturales en la Universidad de Talca, es decir, en Chile, se realizó un trabajo en colaboración que generó la publicación de su primer trabajo científico, donde se compararon estos perfiles antioxidantes, es decir, estos compuestos que tenían frutos tanto de poblaciones chilenas como de poblaciones acá de Argentina, en frutos de Ribes magellanicum de la parrilla. Y los primeros resultados arrojan que nuestros frutos, los argentinos, tendrían un mejor perfil antioxidante que los frutos de Chile. Esto tanto a nivel de el contenido químico, de las antocianinas, los polifenoles, y también después verificando su actividad farmacológica, esta actividad antioxidante. Así que estos primeros resultados, con una visión ya más amplia, pensando en los alimentos funcionales, nos arrojan también resultados muy interesantes para investigar un poco más y conocer a nuestros frutos. Bueno, entonces algunas conclusiones que nos hacen pensar estos primeros resultados, que cuando pensamos también, ¿no?, en los frutos del bosque, y sí, la mayoría son especies del bosque subantártico, con excepción si pensamos en el calafate, que también está presente en la estepa. Si pensamos en las familias, en estas 10 primeras especies que encontramos de mayor consenso de uso, vemos que eran las familias de las rosáceas, las berberidáceas, las mirtáceas, grossulariáceas, son todas familias que son típicas de la Patagonia. Y esto también, otra cosa interesante, es que son recursos aparentes, es decir, la gente puede verlas, no son plantitas que están muy escondidas, las puede ver, las conoce y puede estar monitoreando cuándo están los frutos, cuándo recolectarlos, cuándo utilizarlos. Los usos que encontramos son principalmente comestibles, ¿sí? La mayor importancia tal vez, esto que decíamos antes, ¿no?, por los investigadores, por quien documentaba esa información, que ya va tal vez con una idea a buscar alimentos comestibles, y bueno, tal vez eso puede ser una explicación. Ahora, ¿qué rol, pensando un poco en qué rol cumplen o pueden cumplir estos frutos? También analizamos trabajos del grupo y vemos que principalmente son funciones de amortiguamiento y o de emergencia. Tal vez no es lo principal, no es lo único que se van a alimentar, pero sí van a diversificar la dieta y aportan estos otros nutrientes que contábamos, ¿no?, los micronutrientes. Y también en épocas de escasez, porque si pensamos, por ejemplo, en el arrayán, hasta ahora podemos encontrar, que ya pasó el verano, podemos encontrar frutos, entonces pueden ser frutos de emergencia. Y la amplitud temporal de las fuentes, encontramos entonces desde los primeros viajeros que vinieron a conocer la Patagonia hasta las poblaciones actuales, que estos frutos están presentes, entonces esto nos da idea de esta importancia cultural para las comunidades. Bueno, no hay duda que estos frutos entonces van a contribuir a la soberanía alimentaria de la región, que la salud y la alimentación están aún íntimamente, o sea, en estado y siguen íntimamente ligadas para nuestros pueblos, y que este conocimiento es flexible y dinámico. Vemos cómo las especies exóticas empiezan a aparecer en las dietas. Entonces, a modo de conclusión final, podemos decir que con esto, con esta gran cantidad, estas 108 especies que encontramos nosotros que acordan y encuadran con esta definición de fruto pequeño comestible, existe un gran patrimonio patagónico, biocultural, que está reflejado entonces no solo en estas especies, sino también en la valoración que han tenido los pueblos, los habitantes, y que tienen inclusive ahora. Bueno, muchas gracias.